Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este viernes lluvioso en Buenos Aires. Hoy tenemos una doble presentación, la última del año de Barnacle, al menos en los libros que hemos publicado en este 2026. Fernando Molle, El despertar y el sordo. 2025, perdón. Es que ya tenemos los libros del primer semestre del 2026 acá mismo, materialmente, entonces estoy desbordado de emoción. Vamos a presentar entonces El despertador y el sordo de Fernando Molle, la edición 30 años de este libro, cuando, tenemos que decirlo, Fernando, en esa época éramos jóvenes y prometedores, y también luego de eso, Antología Esencial de Luis Benítez, que ha sido prologada y compilada por Osvaldo Gallone, que ellos se van a referir al libro con posteridad, lo digamos nosotros. Primero, agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura y Sociedad, que coordina Susana Chela, aquí presente en la sala, y al espacio que genera dentro del departamento, que se llama Hablar de Literatura, un espacio que tiene más de 10 años ya, y que propicia que podamos, por ejemplo, hoy estar hablando de poesía argentina contemporánea. Un espacio plural, federal, y un espacio en el que han participado diversidad de autores y de editoriales también, y de colectivos, así que es un espacio para tener en cuenta y para sumarse a él y para poder amplificarlo, que me parece que son lugares importantes, sobre todo en esta época en donde no abundan los espacios para hablar o para discutir también sobre algunos temas que nos atañen, que nos interpelan. Estamos próximos también a una jornada que puede ser definitiva para el país en el domingo venidero, así que acá también no son temas que son ajenos en este estamento de los libros. Y precisamente en El despertador y el sordo de Fernando Molle encontramos un poco de esas escaramuzas, vamos a llamarla, de la vida social y política argentina, y por qué no también de la literatura argentina, el pequeño mundo de la literatura argentina, esa pequeños sectores de la poesía argentina, podríamos llamar de los 90, Fernando, que en su momento, cuando salió, tuvo palabras validadoras el libro, que no quiero dejar hoy de compartir con ustedes, que han sido las de Leónidas Lamborghini inicialmente, y después en una edición posterior de Becerra, de Juan José Becerra. Así que si ustedes me permiten, quisiera compartir con ustedes el prólogo de Leónidas, traerlo acá, que es esclarecedor en un punto, y que luego de eso Fernando no lo va a desmentir con una lectura con voz firme y argentina. Una poética del chasco y 3 hipótesis. Una primera hipótesis: gran parte de la poesía y arte contemporáneos, quizás lo más representativo, se caracteriza por su particular percepción de lo monstruoso como hecho cotidiano, como mundo enajenado, como costumbre. Una segunda hipótesis: esa percepción produce una poesía, un arte, que asimila dicha distorsión y la devuelve multiplicada. Un arte artero, astuto, que encuentra en lo cómico la respuesta más eficaz. Por eso la parodia, la caricatura, el grotesco, lo bufonesco, entre el horror y la risa, entre el despertador y el sordo. Una tercera hipótesis: este libro de Fernando Molle, su poesía, pertenece a esa corriente. En su caso, se trata de una poética del chasco. Esta sería su peculiaridad dentro del marco general. Molle suministra ininterrumpidamente información, como si dijéramos noticias del día, destacando su presunta importancia con tono de off the record y hasta con mayúsculas de alarma. Molle atiende a ese juego, impasible, satura ese espacio y logra así, paradojalmente, esa es la hazaña de su escritura, hacer visible el hueco, el vacío.
Estas palabras las firmó Leónidas Lamborghini en el año 95, a 30 años de la edición liminar del Despertador y el Sordo. Cumplimos en observar que el infinito remolino del tiempo ha guardado estas páginas, su humor, provocación, potencia visual y fonética, o una advertencia bajo otras formas. Adelante, Fernando. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias al espacio del Centro de la Cooperación, a Susana. Muy contentos de estar editando de nuevo en Barnacle, donde edité el año pasado mi libro anterior, Borrado para Siempre. Y bueno, a mí me sigue emocionando escuchar estas palabras de Leónidas Lamborghini, que no puedo evitar nombrarlo, y está bien que no lo evite, porque bueno, fue... cuando pensaba lo que iba a decir antes de leer, dije, no quiero ponerme dormí mal, autorreferencial, no se puede, es imposible. Es un poquito autorreferencial, nos tenemos que poner. En el sentido, bueno, que para mí en ese momento yo tenía 25, 26 años, pasaron 30 años, ya pueden hacer la cuenta, y bueno, por las circunstancias de la vida, lo conozco a Leónidas, y en un taller que él daba en La Recoleta, donde iban, recuerdo que iba Desiderio, iba Cucuto, había grupos muy interesantes, Roberto Liñares, Marco Cesarski, un montón de gente, con el libro medio hecho, digamos, y con toda la inmadurez y la soberbia y la inconsciencia de un pibe de 25 años, bueno, me dio manija. Leónidas creó un monstruo que está acá, y bueno, me ayudó digamos, me dio ese empujón para poder terminarlo. Por supuesto el prólogo me ayudó mucho, y ese fue parte, bueno, el primer libro que yo pude armar. A los 27 años lo publiqué, después de, bueno, un largo recorrido, como casi toda la gente que empieza a escribir, de idas y vueltas, de fracasos, de géneros que no empalmaban ya desde la infancia. Decirles que escribí una novela a la manera de John le Carré a los 12 años puede parecer un chiste, pero es verdad. Incluso la leyó mi papá, que murió cuando yo tenía 13 años, pero bueno, uno estaba ahí perdido en la vida, buscándole la vuelta, y la poesía a mí fue un descubrimiento tardío, a partir de ciertas lecturas, y con algo que a uno lo demoraba simplemente por ignorancia, que era la idea de cómo uno no estaba en una poesía, diríamos, lírica, sentimental, pensar que la poesía era un terreno vedado. Había que leer más, había que descubrir, ¿no? Y en ese sentido Leónidas fue no solo él, por supuesto, una gran puerta, y diría, y saliendo acá de lo personal, fue algo que abrió una puerta, digamos, en toda la poesía argentina contemporánea. Y bueno, yo lo que hice como un padre, los frecuenté durante muchos años hasta que se murió, y bueno, yo considero que, bueno, la obra de él es realmente un aporte a la poesía mundial, realmente, y esto no se puede decir de muchos poetas argentinos, que tal vez todavía está esperando un reconocimiento fuera de la frontera de nuestro país, ¿no? Pero esto, digámoslo, como nota al pie. Bueno. Dentro de las propias fronteras también. Sí. Yo tuve digamos, la cotidianidad de frecuentarlo mucho, y yo diría que los últimos 7, 8 años él empieza a tener un poco más de reconocimiento. En gran parte también, no te olvides que él estaba muy mal editado, de una manera muy fragmentaria, en fin, bueno, cuestiones que tienen que ver con Leónidas, pero no puedo dejar de hablar de él. Bueno, y a partir de ahí el libro, digamos, surgió de una manera muy fuerte, muy sorprendente para mí, salvo algunos primeros poemas que yo tenía escritos como previos, y todo lo que escribí después fue completamente diferente. O sea, yo no podría escribir un libro así, en un momento no quería, pero tampoco hubiera podido, y también eso, ¿no? Es decir, la paradoja de que a lo mejor uno escribe mejor a los 25 años que ahora, digamos, ¿no? Es decir, y aparte la cuestión también que yo quisiera rescatar, porque yo después me
dediqué durante muchos años, y lo sigo haciendo, a dar talleres de escritura, ¿no? La idea de que yo no podría decir nada sobre ese libro, o estoy tratando de balbucear algunas ideas, si yo lo leyera como si fuera de otro, y creo que por eso uno lo puede escribir, porque uno no tiene una especie digamos, de especulación o de tema previo. Si bien yo en otros libros más adelante sí pude escribir, en algunos casos pude hacerlo, en otros no, sobre conceptos, sobre temas, que en la escritura van encontrando su forma y desvían, por supuesto, ese tema y uno termina en otra cosa. Lo que yo, digamos, me sigue interesando del libro, más allá del afecto, lo sigo viendo como un animal vivo, es lo que a mí me interesa del libro, es que son poemas que no tienen tema, no tienen nada, ningún acontecimiento, nada reconocible, nada previo del cual se habla en el poema, pero a la vez tampoco son ni surrealizantes, ni simbolistas, ni ese neobarroco tan cerrado que bordea el hermetismo, sino tienen como una especie de anclaje realista, incluso un lenguaje coloquial, por el cual por ahí se lo afilió a lo que fue la primera oleada de la generación de los 90. Sin embargo, para mí no tiene nada que ver con ese realismo de los 90 más narrativo, digamos, ¿no? O tan fuertemente coloquialista. Eso es lo que a mí me interesa, digamos, ¿no? Por eso la decisión, digamos, y el deseo de reeditarlo, ¿no? Obviamente, para rescatarlo y para que pueda tener nuevos lectores. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos poemas. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. Lluvia delgada de los Hércules. Confirmado. Llueven capocómicos del cielo, comandante. Bajan en paracaídas naranjas de los Hércules, del sindicato de artistas de variedades que los trajo de los institutos de rebaja de panza cerca de la Antártida peruana, donde no comieron nada 4 meses. Tanta seriedad por perforar hacia atrás y hacia atrás los cinturones impide la alegría de la gente que no vino, nicho de los ojos saltones de la risa mortífera, confiada en el propio vientre enorme, piensa Polo. Por eso tirarse de los Hércules, desarmar paracaídas y entrar en los subtes y tocar charango y soplar moviendo el sicus para que los pasajeros corroboren el color de su calzado. Por eso las monedas insertas en las gorras no suman los kilos necesarios para aumentar el cuerpo de los capocómicos tocando para la risa de la gente que no vino. Entrada para Mario. Todas, pero todas las butacas ocupadas para el 5º Congreso sobre Mario. Imposible, caballero, hablar con propiedad del mismo sin entrada. Los revendedores prosperaron en la puerta y corren a las sastrerías discutiendo a los gritos la influencia de los medios para renovar por fin sus guardarropas. Con las pilas confirmadas se inician las ponencias. Buenas noches, dice Néstor Astarita, delante de Mario enorme y plano, ocupando la pared fuera de foco hasta corregir el proyector del instituto, mientras sastres armenios con la tiza, concentrados como el jugo de los micros, dibujan ambos sobre los cachos de tela de los revendedores aislados en su espejo. Van a terminar borrachos de etiqueta, vomitando en sus palieres compartidos ante los alaridos de sus concubinas mencionados en las circulares de consorcio. Qué distintos suenan en el ojo de pescado de la mirilla de sus vecinos catamarqueños.
Terminación del pesebre. Desprovisto de interés para el frenólogo coreano, el pesebre viviente entra en la morgue para enfriar rencillas intestinas y fijar roles, según dice Melchor. Las 4 cabras y el burro entran como caballos ante los guardapolvos de los no docentes encorvados a librar de paja las baldosas. La estrella de Belén al entrar ilumina el elenco que se ubica y se enfría, todos adentro de las heladeras que cerramos, antes de empezar en la radio el partido. Sí, una pregunta así, sigo hasta las 12 de la noche. El poema que abre el libro. No va a aburrir. Vos hablás del año 95, el nombre del protagonista de este poema era un afiche político, no me acuerdo el apellido. Paredón para Adalberto. Paredón, paredón para Adalberto, por negarse a cazar a los enanos, que todos los gendarmes hagan otras changas, no quita que no puedan fusilarlo. Firme como pocos en su puesto, se acuerda de Filiol mientras prepara la respuesta del último deseo. 2x4, no hay pregunta. Al sargento le viene la laguna y salen bien las balas, los agujeros, para el cuerpo, para el queso de Adalberto. No pudo renovar el tango por negarse a cazar a los enanos. Devolución del papagayo vacío. Y el abuelo se muere en la clínica bancaria, luciendo la remera negra con la calavera que anteayer le trajo su sobrino nieto Heavy para seguir hablando de los radicales con el pulmón sin perforar que le queda. Bloody Megadeth, dice en la remera, en letras góticas multicolores, debajo de la calavera que fuma y que sonríe, debajo de la remera, vuelve a toser el abuelo. Los residentes le miran el pecho y opinan de música cruda, a pasos de las piernas de las enfermeras que tienen nietos en la edad del pavo. En cualquier momento lo bajan a Irigoyen, dicen durante 5 semanas. Después devuelve intacto el papagayo y muere dormido en los brazos de Alejandro. Este libro conoció una edición previa a esta y posterior a la liminar, las ediciones del DOC, y Juan José Becerra dijo algo sobre el libro que quisiera compartirles. El despertador y el sordo no es una comedia ni es una parodia, es más bien una serie de noticias íntimas por las que Molle formula un modo de mirar por fuera de los escenarios. Si hay algo para decir de este libro es que renuncia a la idea de ser espectacular, lugar común de la poesía de los 90 que debe celebrarse, y apenas si se conforma con la grandeza del miniaturismo social. Estos versos, que hoy son muy actuales y también lo serán en el futuro, ya tienen casi 20 años, decía Becerra en el año 2014. Yo no sé si es el miniaturismo social del que habla, más bien eso, yo creo que es una búsqueda, un minimalismo buscado, y sí refutaría lo que dice este hombre respecto de la poesía de los 90, que era un minimalismo a la fuerza, digamos. No había más que eso, no era una búsqueda, era simplemente un esquema de limitación. Justamente estuve leyendo estos días la tendencia materialista, perdón, de esa antología que hicieron, por eso me retrotrae esto, el eje cerealero, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca. Adelante, Fernando. Ok. Sí, mirá, a ver, no es cuestión de abrir el tema de los 90, porque no terminamos más. Tenemos unos minutos. Claro, pero simplemente volviendo a lo que no quería hacer, que es hablar de uno, te diría que en el momento que lo escribí no es que no existía, no existía es justamente, que este libro pero no tiene filiación con esos
Claro, pero aparte, ¿cómo decirte? Eso un poco se inventó a posteriori, Claro. sobre el filo de los 90. Después, ¿qué son los 90? ¿Cuáles son las líneas? Sí, sí. Si todo es así o es asá, ahí se puede, digamos, discernir. Es que acá hay un esquema de lectura en el libro. Sí. Bueno, tenés un apartado dedicado a Aira, Sí, hay sí. una búsqueda en ese aspecto, digamos. Sí, sí. No es que era simplemente. Sí. Hoy lo dicen de una manera un tanto rebuscada, pero creo que también logra describir ese espíritu de vivir en el estado de poesía, que era un poco el cliché casi de aquella. Por lo menos los libros que todavía uno puede leer de esos años y que no encuentra, prácticamente uno no encuentra casi nada. Y raspa Sí, el sí, fondo, ¿ah? y también en ese momento tampoco se encontraba nada. Eso hay que decir, sí. Sí se encontró, claro, un fuerte aparato crítico que lo avalaba, eso Sí, de todas maneras yo agregaría como única frase, y sin abrir más el tema, los 90 no fueron algo, digamos, homogéneo, uniforme. No se puede decir que fueron así o asá, digamos. Me parece que hubo sí, a lo sumo rivalidades. se discute algunas estructuras Claro. que se establecieron como canónicas, digamos. Exacto, Sí, eso sí. sí. Está muy bien. Bueno, vamos a hacer 2 o 3 poemas más, volver a agradecer a todos la presencia y un saludo al amigo Luis Benítez también. Contento de compartir la mesa con él. De nuevo Arturo. Arturo solo habla con la gente de los bravos granaderos a caballo. Es posible que piense en otras cosas que no dice. En el 94 nadie lo ha besado. Ahí viene, mirar para otro lado. La playa esta mañana. No porque lo quiera Rinaldi, la marea siempre vuelve a la playa esta mañana. No parecen faltar granos de arena y las olas rompen como el lunes. Pasa la tonina, sale el sol contra Rinaldi. Hacia los kioscos. Habla de una época en que los kioscos de revistas existían. Y vamos a aceitarnos y a entrenar a los kioscos, a donde el canillita exhibe sin destreza las revistas de forzunos. Tomados de la mano a las poleas, las pesas en color cerca del póster de nosotros. En franco culturismo, vamos a aceitarnos y a entrenar entre los diarios, dice Molina, más robusto que hace un rato, guiñando al camarógrafo alfeñique. Somos ballenas humanistas que reclaman su cachet honorado. Para finalizar, bueno, de nuevo muchas gracias por la presencia. Vamos a terminar con las galeras. Las galeras. Somos gordos y desnudos y remamos, maniatados al puente de las galeras inmóviles. Vamos a tensar al infinito nuestros cuerpos antes de que llegue. Cuando trabajen los remos bien hundidos en el océano de Portland, cumplirán su cometido de avanzar en el cemento para que nosotros por fin despedacemos cuando los tejidos no resistan horas extras, y seremos carnaza, seremos miscelánea, figurando en el menú de los carritos. Y no varemos más a mover el barco anclado desde siempre en la banquina de la ruta de los Bagres, en el mapa inédito de la brújula impotente, antes de que llegue, a tensar ahora en serio al infinito, nuestros gordos y desnudos y remamos. Gracias, Fernando. Fernando ha leído una selección de poemas que están incluidos en este libro, todos muy buenos. Hay otros que incluso los superan, pero eso el desocupado lector los develará una vez que se haga del libro, que va a ocurrir luego de la siguiente presentación, que es la de Luis Benítez. Así que, bueno, vamos a seguir ahora con esto. Gracias. Gracias.